Ya listo nuestro siguiente invitado, que no siempre está por acá. Entonces aprovechemos porque hoy tiene una audiencia, entonces vamos a aprovechar el tiempo que va a ¿Cuál estar aquí. audiencia? New Business. No sé, le New pregúntele, Business. pregúntele, salúdelo. Don Carlos Carrillo, buenos días. Buenos días, profesor. No, es una audiencia de otro tipo de casos en el Ah, no, sistema pensaba que era New Business, que ese es el tema No, caliente. señor. No. Hay audiencias de todo tipo, profesor. Es correcto. Pero bueno, don Carlos Carrillo es abogado y tal vez eso es lo que los puede salvar, que tienen de abogado a Carlos Carrillo, de los diputados de Cambio Democrático en el proceso de revocatoria de mandato. Es así, ¿no? Sí, señor. Soy Eh, parte del equipo de los abogados que estamos representando a todos los diputados que están siendo sometidos a este procedimiento de expulsión y revocatoria de mandato. en su opinión, don Carlos Carrillo, ¿dónde pudiera estar, desde su perspectiva, claro está, de abogado, del equipo de abogados de los diputados, dónde pudiera estar la debilidad del caso para efectos de quien lo promueve? Procesalmente, en el sistema o en el procedimiento que han dispuesto, definitivamente la posición del Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia es que a lo interno los partidos pueden hacer lo que le dé a la gana, que no tienen que estar sujetos a la Constitución ni a la fiscalización y que tienen una autonomía plena, que es al final de las decisiones y agotamientos internos que se activará la institucionalidad en primera instancia del Tribunal Electoral y vía extraordinaria de la Corte Suprema. Incluso hay fallos de no reciente data que dicen que cualquier actuación de los partidos no es sujeto como órgano privado con fin público de un control por parte de la Corte. Esta regla del juego va a obligar pues a seguir adelante un proceso que para mi juicio desde el primer momento nació viciado. ¿Por qué? Porque si bien los partidos podían poner, y disculpe profesor que me extienda, si bien los partidos pueden poner las causales de revocatoria, no pueden ir contra derechos fundamentales y funciones públicas. Los diputados en sus funciones son públicas y el exceso de control que en un momento determinado se justificó políticamente como una propuesta constitucional está siendo desviado en este proceso a una enajenación de la función pública que tiene un diputado. Es decir, Pero, don Carlos, es que justamente es lo que yo le quería preguntar, porque yo sé que usted no se mete usted no agarra casos ni a lo loco, y además, hasta donde puedo saber, estudia los casos en función de representar a sus clientes. La revocatoria de mandato, uno, existe a nivel constitucional. Dos, sí. la propia constitución establece cuáles son los mecanismos. Pero tres, ya usted lo mencionó, las causales de revocatoria deben estar por escrito antes de que la persona sea candidata. Y entonces al momento de ser candidato, asume las razones de las causales. Yo lo que tengo entendido es que como el anterior dueño de Cambio Democrático modificó los estatutos precisamente para que no pasara lo que él sí hizo que pasara, que diputados del PRD, del panameñismo se vinieran a Cambio Democrático. Él modificó el estatuto de Cambio Democrático para evitar que ellos se fueran. Y ahora estos diputados son presas de esas reformas estatutarias que hizo el entonces dueño de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli. Ahora están cogidos contra la pared, porque todo indica que el tema de cómo votar en la elección de la directiva de la Asamblea estaba entre las causales. Mira, sí, es que tú no puedes variar la interpretación de los estatutos. Si hace 2 años, el hoy presidente del Partido Cambio Democrático dijo que con estos mismos estatutos no cabían revocatoria de mandato, no era causal de revocatoria de mandato de diputados, el haber participado en una elección, como 2 años después esa misma interpretación es contradicha. Pero sin entrar en mayores sutilezas, tú sabes lo que es expulsar a 15 diputados. Estás
que es el 90 o el 80% de toda la representación electoral que tienes. Incluso en uno de los casos te equivocas y pides la revocatoria del mandato de una suplente y en el otro estás pidiendo la revocatoria del mandato de tu diputada que ni siquiera tiene suplente. Entonces tú prefieres a pasar por encima de la interpretación que hiciste. Te pongo el ejemplo, nosotros aducimos pruebas, una cantidad de pruebas testimoniales de las personas que dicen que dieron la orden de que se tenía una línea política, porque aquí lo que se discute es que la junta directiva, según el fiscal, dio una línea política, pero la directiva no nos la permiten llamar a declarar para ver si es cierto o no. Tú estás llamando a una revocatoria de mandato a la secretaria general de la junta directiva y en un momento determinado ni siquiera la estás tomando en cuenta cuando hay un calendario electoral. Más aún, ya se vencieron los 6 meses de anticipación a la elección de convencionales por el cual tenía que presentarse una reglamentación. Y ni siquiera la secretaria general ha sido convocada para esa organización siendo su función. Entonces, estamos trascendiendo, y eso es peligroso, caer en la judicialización del proceso electoral para mantenerse en un momento determinado contra natura por los efectos de querer disponer en un calendario electoral. Eso es delicado. Al final, el Tribunal Electoral lo que ha dicho hasta hoy, señores, no me importa si les violan los derechos en el partido. Al final soy yo el que tengo que hacer la verificación. Pero es que uno les dice, pero si ustedes aprobaron los estatutos del partido, más aún, profesor, imagínese que nos llamaron a este proceso en base a una ley que no existía, porque en octubre del año pasado se hicieron unas modificaciones que salieron publicadas y este proceso inició en noviembre. Y en la resolución que corresponde, nos citan artículos que no corresponden a la numeración ni a la existencia en el Código Electoral. Entonces uno les advierte, oye, estás haciendo esto mal, déjame practicar pruebas. Entonces esta situación a empujones, contradiciendo pronunciamientos previos, no va a terminar bien para la institucionalidad política de un partido político como Cambio Democrático y va a afectar el sistema electoral, lo va a, como decirte, a zarandearlo para los efectos de que va a tener el Tribunal Electoral que llegar, imponer una decisión y en el medio está hablándose de un periodo electoral interno que ya está siendo violado. Que al final va a ser una sanción que más que afectar a los mismos diputados disidentes va a afectar al partido en su totalidad. Correcto, y va a afectar al proceso electoral. Miren, por fenómenos de la región, el nuevo modelo de elecciones es descalificar la posibilidad de que tu contrario vaya al ruedo político. Así está pasando, o se ha dicho, de Nicaragua. En Panamá, si el Tribunal Electoral no hace un alto, ya comenzaron al nivel interno de los partidos querer descalificar a quien quiere, a quien puede competir contigo y no permitir ningún torneo, ya ni siquiera a nivel interno, con la participación de las partes interesadas, que decidan la autoridad última de todos los partidos, que son los convencionales o los delegados. Eso por una parte. Y segundo, no judicializar el torneo electoral porque va a opacar lo que quería o lo que quiere el mismo. Es la expresión de la voluntad popular, sin reparos y sin medias tintas, sino la libre expresión de los miembros de un partido político. Ahora, licenciado Carrillo, en el caso de que el Tribunal de Honor y Disciplina del Partido Cambio Democrático decida definitivamente revocarle el mandato a estos 15 diputados, entonces, lo que sigue, comprendo, es que ya queda en manos del Tribunal Electoral tomar la decisión final. No, tendría primero, para agotarse los mecanismos internos, tendría que apelarse ante la Junta Directiva. La Junta Directiva tiene un plazo de 5 días para tomar una decisión luego
de que se cumplan un formato establecido por la ley electoral. Cuando la Junta Directiva determine si confirma o ratifica la decisión de primera instancia, entonces se verá el siguiente paso, que sería ir dentro del término de ley al Tribunal Electoral. ¿Y cuáles serían esos posibles escenarios en el Tribunal Electoral? En el Tribunal Electoral ellos van a revisar las alegaciones que se hagan, ya sea de ilegalidad, de contenido, de interpretación, y podrán tomar la decisión de revocar la orden del Tribunal Electoral, del Tribunal de Honor y Disciplina que se haya dado, ratificado por la Junta Directiva. Usted se imagina el trauma que sería que una vez más el Tribunal Electoral tuviera que intervenir revocando y hayan pasado 2 o 3 meses, se encuentren en la etapa de listas para elección de delegados para los efectos correspondientes. Volvemos a repetir, nosotros creemos que era más sano que el Tribunal Electoral o hasta la Corte Suprema de Justicia tuviera el control de legalidad en esta etapa. Sin embargo, la posición ya jurisprudencial de que ninguna autoridad se mete en lo que pasa en los partidos políticos hasta que se llegue al Tribunal Electoral en recursos, eso está poniendo en riesgo el sistema electoral. Eso por una parte. Y por otra parte, que al final se podrá debatir lo que se quiera, pero el poder dentro de los partidos es de los delegados, los convencionales, y esos son al final los que van a tomar la decisión real. Y al final es un desgaste para el propio partido, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Total. Es más, tú le estás vendiendo a los dirigentes de los partidos que pueden desconocer la voluntad máxima por efectos de ejercicio del poder por encima de la ley. Y eso es más delicado. ¿Por qué? Porque en el momento en que los dirigentes, desde el punto de vista de ciencia política, se alejan del verdadero origen del poder, se destruye el sistema democrático. Vuelvo y te repito, ¿tú crees que es sano que en vez de competir en unas elecciones, el que mantiene el poder descalifique y te trate de no dejar participar en una elección interna? Eso contamina la pureza de lo que es el sistema democrático. Y a nuestro juicio, la ley no es cómplice en eso. Lo que se está haciendo es, por otros fenómenos, se está permitiendo estas situaciones con la advertencia que al final será el Tribunal Electoral. ¿Y qué sucede? Que aquel que tiene el poder tiene la esperanza que el Tribunal Electoral mire a otro lado o acorralar al Tribunal Electoral sobre pretexto de que ya tiene que hacer elecciones de delegados o de convencionales. Entonces, volvemos a los mismos factores fuera de la ley que están tratando de predisponer una condición. Nosotros, en este momento, vamos a unas audiencias. Tenemos nuestras objeciones al procedimiento, tenemos nuestras objeciones tanto de fondo porque la función legislativa es libre y protegida por la Constitución, y de forma porque es inaceptable que vayamos a una audiencia que el Tribunal de Honor y Disciplina, no sabemos si por mayoría o no, haya desestimado las pruebas presentadas en su gran mayoría o casi totalidad. Entonces, frente a ese escenario, nosotros estaremos en las audiencias a partir del próximo miércoles, y después de eso recurriremos ante la Junta Directiva, si en caso que sea el fallo contrario a los intereses de los 15 diputados, o tendrá que recurrir el señor fiscal del partido, y finalmente alguna de las dos partes irá al Tribunal Electoral. Pero tú sabes el trauma de que de 18 diputados tú quieras excluir a 15 diputados en una discusión que en un momento determinado no afectaba a una elección parlamentaria, definitivamente es contaminar el sistema electoral. Sí, y mal que bien son la fortaleza del partido, una gran cantidad de diputados que tienen detrás de ellos un grupo de gente considerable que apoya al partido. Claro, y lo que tú estás mandando como mensaje es: quiero la estructura, aunque esté vacía. Y eso no lo puede permitir el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no puede permitir que se utilice una estructura dentro del sistema democrático
que no cumpla con los requisitos por lo menos de representatividad. ¿Por qué? Porque se da lugar a las negociaciones y negociados, y eso va a enturbiar la campaña política del 2024. Mira, en este momento yo siento que debe haber una radicalización y una interpretación restringida de las normas electorales, que es la única manera que puede llegarse a una transparencia en el proceso electoral. El desgaste por las decisiones del Tribunal Electoral en las últimas elecciones, pues debe ser oxigenado, y los magistrados, más a las puertas de que se va a elegir un nuevo magistrado en octubre del presente año. Todos estos fenómenos yo creo que ameritan una sensatez por parte de los rectores y de los mismos partícipes, de hacer una campaña no de descalificación, porque aquí no es que quiero ganar por voto, quiero ganar por falta de contradicción o de contrario. Y eso es una antítesis de cualquiera contienda de la naturaleza que sea. Un capricho político. Es una necesidad o una ambición política más que un capricho. Lamentablemente la política ahora no se está midiendo por ideas o por ideología, más la percepción es que hay una ambición política de mantenerse por encima de tener el derecho de representatividad. Mira, la representatividad no se gana en los tribunales. La popularidad no se gana en los estrados de los tribunales. La popularidad se gana en el ejercicio electoral. Y por tanto, a nosotros primero nos asombra hacer una expulsión múltiple. Eso ya te dice, hey, aquí pasa algo. Dos, hacerlo por encima de darme el derecho de oír o que el Tribunal Electoral revise lo que estás haciendo paso a paso. No, cuando se dé el parto es que revisamos cómo fue el engendro. Tres, decir que en un momento determinado no me importa que el espíritu de la ley sea la representación, sino yo quiero la institucionalidad, a pesar de quedar en el ridículo de contradecirte. Mira, es más, si ves las redes, tú ves declaraciones de hace 2 años del actual presidente del partido, Cambio Democrático, diciendo una interpretación contraria cuando en otras condiciones era el mismo reglamento. Entonces, estamos siendo repetitivos de algo que lamentablemente yo creo que el Tribunal Electoral debe garantizar el acceso a las elecciones de todo candidato o de toda persona. Y no creo que sea con la manipulación de los organismos internos lo que pueda garantizar una elección incuestionable. Oiga, ¿qué debe pasar en estos 3 días de audiencias orales? ¿Ese Tribunal de Honor y Disciplina va a definir si se expulsan o no? ¿O qué pasa ahí en esos 3 días? Ok, nosotros vamos a tener 3 días de audiencia. Terminan el viernes próximo. Después de ahí, el Tribunal de Honor y Disciplina tiene que tomar una decisión que tiene que interpretar. Como que están aplicando una ley que no está vigente, esperemos que hagan lo que quieran y se verá en el tribunal. Dentro de los 5 días siguientes, ellos tomarán posiblemente una decisión. Esa decisión es apelable ante la Junta Directiva una vez que sea publicada conforme la ley. Tendremos que ir a la Junta Directiva, ya dispondrán si van a hacer otra audiencia o va a ser solo vía el recurso de apelación. Reunirán a los, creo son 18 miembros de la directiva, y esto se tomará una decisión, y esa decisión será revisada entonces en el Tribunal Electoral dentro del siguiente periodo establecido por la ley, y comenzará entonces en el Tribunal Electoral, recibirá la impugnación, dará traslado al partido y esperaremos una audiencia para entonces tomar una decisión ya a nivel del Tribunal Electoral. Lo que resuelva el Tribunal Electoral, la parte que pierda, en este caso ante la interpretación de la ley electoral, tendrá una última instancia extraordinaria que no para el proceso, que sería un recurso de inconstitucionalidad. Reunirán a todos los miembros de la Junta Directiva, dentro de lo que está la secretaria general Yanivel Ábrego. La verdad que eso está como enredado, ¿no? Sí, es ridículo. Quedamos en que el procedimiento es contrario a derecho, porque tú no estás expulsando a un mero adherente. Tú estás expulsando a 15 diputados, de los cuales
hay dos que son miembros de la directiva y en un momento determinado es la secretaria general. Entonces, ¿qué estamos hablando y qué se está haciendo? Eso por una parte. Y por otra parte es que en toda decisión judicial o una decisión que se tome, los miembros de un tribunal colegiado, como sería el Tribunal de Honor y Disciplina, tienen derecho a expresar su salvamento de voto o sus expresiones. El tribunal y el Partido Cambio Democrático ha decidido que eso no es posible y que solamente firman el presidente, el secretario, y que ningún miembro del Tribunal de Honor y Disciplina tiene derecho a expresar su opinión disidente. Entonces, son situaciones que son lamentables. Al final del día, nadie duda del poder político y de la representatividad de los 15 diputados. Hay diputados de una trayectoria de varios periodos y hay diputados que son miembros de las posiciones del partido, como la Junta Directiva, tribunales, de otras secretarías de organización. Entonces, para nuestro juicio, del espíritu de la ley, es que esta expulsión y revocatoria de mandato es totalmente improcedente a nivel de lo que dice la ley electoral, la Constitución y el propio estatuto. Ahora, de que tenemos un desgaste procesal, sí, pero al final la decisión, si es ajustada a derecho, va a ser negando la expulsión pedida por un fiscal suplente que se encargó de esta denuncia y esta investigación. Más aún, Flor, imagínense que en los supuestos hechos se dan en julio. Hay varias votaciones posteriores y el partido no reclama nada. Es después de las reformas electorales donde el partido entonces el 1 de noviembre se activa. Si era tan grave o hubiera habido alguna infracción, ¿por qué no lo hicieron de inmediato y dejaron otras decisiones políticas? Y cuando se toman otras decisiones políticas, entonces es que se abre como un instrumento a la amenaza de la revocatoria de mandato. Bueno, estaremos pendientes de ver qué pasa con este caso. Licenciado Carrillo, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ti, al profesor y a todos los panelistas. Hasta luego. Son las 8:35.